Perfecto. Espérame un ratito mientras carga la cámara, porque hace ratito estoy tratando de abrirla y no se puede. Pero, a ver, de repente es por el internet. Muy bien, ¿cómo están? Qué bueno, por ahí escuchaba, bueno, leía que no, eran de otros países, de Venezuela, Perú, Ecuador. Qué bueno, esa es la ventaja de la virtualidad, ¿verdad? Muy bien, vamos a empezar hoy nuestra segunda sesión. Hoy es un tema que es de por sí muy teórico. También hay que ir, yo lo estoy tratando de hacer lo más práctico, pero vamos a ver cómo nos va hoy. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a trabajar el desarrollo cognitivo y la relación con el aprendizaje en la etapa educativa. Muy bien. A ver, ¿ya observan la pantalla? ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Desarrollo cognitivo y socioemocional. Perfecto. Muy bien. Como vamos a centrarnos en este aspecto de las teorías que están relacionadas con el desarrollo cognitivo, con el aprendizaje sobre todo, entonces hoy vamos a tratar de conocer estas teorías, estos principios y sobre el desarrollo cognitivo y también sobre el desarrollo socioemocional. ¿Y bien? Y buscamos llevar esto que vamos aprendiendo de la parte teórica a lo práctico, ¿ok? Vamos a relacionar el desarrollo de los procesos de aprendizaje y sobre todo en algunos casos que les he puesto dentro del manual, vamos a identificar algunas señales de alerta en el desarrollo de niños y adolescentes. Bien, entonces esperamos cumplir con estos objetivos hoy para para empezar nuestra clase. Muy bien. Les comentaba ya la clase anterior, ¿no? Cómo es que se fueron dando estas corrientes. Un poquito para hacer memoria, ¿no? La primera corriente que nace es el conductismo. Esta teoría, ¿no? La teoría conductista, sobre todo, le da a la psicología la posibilidad de ser ciencia, ya que toma como objeto de estudio la conducta de las personas, ¿no? Que había venido de la observación y del estudio de la conducta de animales. A raíz de que el conductismo tiene dos vertientes, que es el conductismo, perdón, que es el conductismo radical y el conductismo clásico, se fue entendiendo mal el objetivo que tenía la psicología. Buenas noches, Isabel. Y se centraba solamente en identificar conductas y a través de eso se enfrentaba o abordaba las situaciones en cambio de la conducta, sin mediar algunas otras circunstancias como era el desarrollo mental, cerebral, biológico. ¿Ok? En contraposición del conductismo surge el cognitivismo, ¿ok? Y luego el constructivismo y luego las teorías del aprendizaje significativo, aprendizaje social y de pronto las teorías socioconstructivista. Entonces, en este caminar, en este andar de buscar qué teorías puedan explicar cómo se da el desarrollo, el cognitivismo tuvo un boom porque se contraponía a lo que es el conductismo, que de repente se entendía mal, ¿no? El enfoque. Pero en este momento en que surge el cognitivismo, teníamos el boom industrial. Entonces, esta corriente se coge o se cuelga de un concepto que es basándose en esta analogía de que la mente humana funciona como la de un procesador, como la de un computador, ¿ok? Como una computadora digital. Y este cambio afecta bastante la orientación de los campos como la psicología educativa, porque ya se empieza a ver a no solo conducta, sino se empieza a entender estos procesos internos que vienen a ser los pensamientos, las emociones,
la memoria, la atención, la concentración. Entonces, aquí comienza incluso la interacción social, ¿no? Entonces ya comienza a darse mucho más cabida a lo que son estos procesos individuales, ¿no? De cada persona. Y en base a esto surgen varias teorías. Muy bien. Aquí les he puesto la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget, que de hecho Piaget no es un cognitivista nato, Piaget es un constructivista, pero su teoría se utiliza mucho para explicar esto de los estadios o de las fases en las que se da el desarrollo, digamos así, de aprendizaje o intelectual de las personas. Muy bien. Toda teoría tiene sus detractores, tiene sus críticos, pero nos estamos enfocando, o lo que estoy haciendo es enfocar en lo que se ha considerado dentro de la educación o dentro de la metodología educativa, justamente para que se puedan diseñar los planes, los enfoques que se utilizan actualmente en la parte pedagógica. ¿Y bien? Entonces, vamos a ver hoy estas teorías importantes, que es la teoría del desarrollo cognitivo, la teoría del desarrollo, del aprendizaje por descubrimiento de Brunner, el aprendizaje significativo de Ausubel. Vamos a ver también la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, y de repente por ahí les relaciono con las consultas que vayan haciendo las teorías, por ejemplo, del desarrollo moral de Kohlberg y la teoría del procesamiento de la información, que es de Atkins y Schifrin. ¿Ok? Y el desarrollo psicosocial de Erickson, que eso lo vamos a ver en la parte del desarrollo de la parte de la socioemocional. ¿Listo? Muy bien. Entonces, Piaget, ¿ok? Piaget propuso esta teoría del desarrollo cognitivo y la propone en 4 etapas, como observan allí en la lámina. La propone en 4 etapas. Estas etapas es la etapa sensoriomotriz, la etapa preoperacional, operaciones concretas y operaciones formales. La primera etapa, que es la sensoriomotriz, en esta, Piaget nos habla acerca de todo lo que va aprendiendo o lo que va desarrollando un bebé. Al principio, el aprendizaje o digamos así, la interacción que tienen los niños es a través de reflejos, ¿verdad? De bebés de reflejos. Y a medida que va creciendo, estos reflejos van desapareciendo y aparecen las conductas autónomas o las conductas aprendidas. Entonces, es importante para que se dé este aprendizaje o el desarrollo de estas habilidades que el niño esté expuesto al entorno, que manipule objetos, que tenga contacto con las personas, ¿ok? Entonces, en la práctica educativa es importante esta etapa porque nos permite abordar o diseñar programas de estimulación temprana y también de poder entender la parte socioemocional dentro de este desarrollo también cognitivo, ¿no? Que tiene que ver con el apego seguro o con las redes emocionales que va tendiendo dentro de su microsistema. Otra de las teorías es la teoría preoperacional, que se da entre los 2 y 7 años. Aquí se ve un marcado egocentrismo del niño, no en todos, no se puede generalizar, pero sí en una gran mayoría los niños tienen juego individualizado, egocentrismo, hay la aparición del simbolismo también, entonces ellos empiezan a utilizar recursos como el lenguaje, gestos, señas, para poder comunicar eso que están pensando o entendiendo o deseando, ¿no? Entonces, en esta etapa es importante que dentro de la práctica educativa se utilice mucho el juego simbólico, ¿no? Por eso es que dentro de esta formación en la escuela inicial se utiliza mucho lo lúdico en los primeros años, ¿no? El juego, la exploración, los cuentos y la estructura que da las rutinas. También en este estadio
es muy importante que se vaya buscando el desarrollo social y el desarrollo emocional de la persona. Muy bien. Por eso es que algunos dicen, oye, pero yo conozco niños de 2 años, de 3 años que comparten, que juegan con otros. Sí, pero es como decir la excepción, ¿no? No todos los niños maduran de la misma manera. Por lo tanto, es un aspecto que se encuentra en la mayoría. Hay niños que han logrado aprender a través de esta estimulación temprana un mejor desarrollo de lo que es su conciencia emocional, pero hay quienes no. Por eso es que es importante dentro de las escuelas el que podamos desarrollar este juego simbólico para que se den las oportunidades para que estos niños puedan ir aprendiendo a desarrollar habilidades. Muy bien. En el tercer estadio, que es el que comprende entre los 7 y 11 años, ya en esta etapa el estudiante o la persona se encuentra en el periodo o en la etapa de la educación básica, ¿verdad? Y primaria le llamamos aquí en Perú, que es la educación básica regular. En esta etapa hay más características que podemos observar en los estudiantes, como por ejemplo, hay conservación de lo que es, se entiende el concepto de conservación. Entonces, el niño va aprendiendo a diferenciar o adquiere la habilidad de entender la cantidad, por ejemplo. Va entendiendo que si se puede cambiar de envases, digámoslo así, pero que va a contener la misma cantidad, o sea, la sustancia no cambia, ¿no? Aunque cambie la apariencia. Entonces, aquí hay más desarrollo de la parte lógica. Aquí ya aprenden a razonar y a resolver problemas concretos de manera lógica también, ¿no? Y sistemática. Operaciones básicas, sumas, restas, multiplicaciones se van dando progresivamente, ¿no? La siguiente etapa es la de operaciones formales que se da entre los 11 hacia adelante. En esta etapa ya hay una maduración del pensamiento, ¿ok? Hay una aparición o se puede identificar el pensamiento abstracto en los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Que van a empezar a desarrollar este pensamiento crítico, ¿no? De decir o de entender las cosas por la moral, ¿no? Hay mayor discernimiento también. Se empiezan a comprender conceptos abstractos como la justicia, la filosofía, la moralidad, la equidad. Entonces, aquí en esta etapa el pensamiento se vuelve mucho más deductivo y crítico. ¿Ok? Entonces, ya en esta etapa se evidencia que los adolescentes empiezan a resolver problemas por sí solos, toman decisiones por sí solas, hay mayor entendimiento de lo que pasa en el entorno, ¿ok? Entendimiento e interpretación. Entonces, Piaget, aparte de estas teorías, nos aporta conceptos como la construcción activa del conocimiento. A través de este concepto, él nos explica que las personas cuando interactúan con el entorno y también a través de la manipulación de objetos, ¿ok? Los niños, sobre todo, van desarrollando estructuras mentales, es decir, que se van creando conexiones, ¿no? Imagina un niño de 2 años que tiene una tina de agua, no sé, y trae todos sus juguetes y comienza a echarlos en la tina de agua. Y comienza a observar que algunos se hunden, otros flotan, otros se voltean, de repente se desequilibran, ¿no? Y tratando de entender qué es lo que ocurre, saca y vuelve a poner, y de repente echa piedras y echa tierra. Y el adulto puede interpretar como, desastre, ¿no? Pero un adulto que conoce dirá, oye, este niño está tratando de entender algo, que es por qué flotan algunos juguetes y por qué otros se caen, ¿no? Por eso es que está tratando de entenderlo y está ensayando, está errando en el ensayo-error, que es parte del aprendizaje. Entonces, eso es lo que nos dice Piaget. Hay una construcción activa del conocimiento y estas experiencias, manipular en esta etapa es importante porque va a formar parte de su autoaprendizaje,
va a formar parte de ese esquema mental inicial, que luego cuando ingresan a las escuelas se va a consolidar, según las teorías cognitivas del desarrollo cognitivo, se va a consolidar con los saberes nuevos, ¿no? Los saberes nuevos, los saberes previos, en el aprendizaje significativo dice que esos se mezclan y se forman una nueva estructura. La analogía sería algo así como que se actualizan, ¿no? Abres tu Word, actualizas algunos temas, guardas y ya hay nueva información. Algo así, ¿ok? Hasta aquí. ¿Tenemos preguntas? Yo con mi taza navideña, ya quiero que sea Navidad. ¿Preguntas, dudas, consultas? ¿Vamos bien? Buenas noches. Vamos bien entonces. Hay muchas personas, ¿sí? Ok, vamos bien. Gracias por confirmar. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahorita otra de las teorías, que es la teoría de Vygotsky. ¿Listo? Muy bien. Vygotsky es un teórico socioconstructivista, es de la corriente socioconstructiva. Vygotsky aporta unos conceptos muy interesantes que se empiezan que obtienen bastante popularidad en el sector educativo, sobre todo porque enfoca, ¿no? Enfatiza este entorno, este papel importante que tiene en el desarrollo cognitivo, el entorno, lo sociocultural. Para Vygotsky, el aprendizaje y el desarrollo ocurren a través de la interacción social, ¿ok? Y también ocurren a través de la interacción o el apoyo que puedan dar un adulto o un compañero que tenga mayor capacidad o esté más capacitado que a la persona a la que vamos a instruir. Pongámosle algo así como lo que estamos haciendo ahora, ¿ok? Ustedes están, ya se ve, ustedes están recibiendo información y ustedes están siendo, o según el teorema, o según la teoría de Vygotsky, estamos aplicando el andamiaje. ¿Qué sería? El andamiaje es poder brindarles información a través de un adulto con mayor información o conocimiento o con un par. ¿Ok? Imagínense que ustedes también fueran ya docentes o psicólogos y estamos recibiendo información de una persona que sabe un poco más que nosotros. Ese es el andamiaje. Entonces, sí, Paola, es la guerra de todos los días, ¿no? Hay algo que es que lo vamos a ir aprendiendo también en estas horitas, en esta clase, es que eh, mucho se requiere de, primero, de las funciones o de las habilidades que haya desarrollado desde pequeño, desde primera etapa de su formación académica. Segundo, es muy importante que conozcamos qué lo motiva al estudiante, ¿ok? Y lo tercero, ¿okay? Y lo tercero es que es parte ya de nosotros como docentes, ¿no? Un ratito, permítanme. Es parte de nosotros como docentes, que es el, ya, que es el poder, ay, un ratito, permítanme que me he dado cuenta de algo ahorita. Ya, les decía que es importante que también nosotros, desde la práctica docente, podamos hacer nuestras clases, las podamos hacer atractivas, ¿ok? Las podamos hacer divertidas para el estudiante. Entonces, esto es algo súper importante que debemos buscar o formular. Ese es el rol del educador, que podamos,
que podamos atraer la atención del estudiante. ¿Listo? Ahora, yo tengo que estar todo el día tratando de que el estudiante esté atento. No, porque la atención es una habilidad que es limitada, pero sí lo que debemos buscar es que la forma en cómo llegamos a nuestros estudiantes, ¿ok? Sea lo más atractiva posible. ¿Para qué? Atractiva posible y que el entorno en el que vamos a desarrollar nuestro trabajo, nuestras clases, sea un entorno seguro también para el estudiante. Hay algo que de por sí todos nosotros debemos haber experimentado, es que cuando sientes que no te identificas con una persona, digámoslo así, con un maestro, es poco probable que nosotros nos empeñemos más en aprender de él. Digamos así que la parte emocional es la que también se ve afectada, ¿no? Entonces, ese profe no me cae, o ese profe me trató mal, o ese profe siempre me está descalificando, desmotivando. Entonces, no participo, no me esfuerzo. No es por mí, sino es porque simplemente el profe no me gana, ¿no? No me gana. Entonces, esto es un factor que hay que tener en cuenta, que también puede afectar el trabajo que nosotros estamos haciendo. ¿Ok? Muy bien. Volvemos al tema de Vygotsky. ¿Ok? Espérenme un ratito, por favor. Ya está. Volvemos al tema de Vygotsky. Ya. En cuanto al aporte que Vygotsky nos da, es este concepto del zona de desarrollo próximo, ¿ok? La zona de desarrollo próximo, ¿ya? Es esta diferencia entre dónde te encuentras tú, o sea, dónde tu nivel, dónde está, y a dónde puedes llegar, el potencial, ¿ok? Entonces, esta brecha que hay o este espacio entre dónde estás y a dónde puedes llegar se le conoce como zona de desarrollo próximo, ¿ok? Para Vygotsky esto era importante porque permitía a través o a raíz de este espacio que se observaba poder utilizar este andamiaje, ¿ok? El andamiaje, como les dije, es el uso de una persona que pueda ayudar a otra, ¿ok? Eh, una de las, digamos así que de las críticas que tiene esta teoría de Vygotsky es que hace mucho uso o abuso del apoyo del entorno, ¿ok? A ver, por acá hay un comentario que dice, dos van de la mano, la zona de desarrollo próximo con el andamiaje, sí, ya. Voy a usar esto que tengo a la mano. Imagínense aquí, aquí esto, ¿ok? Aquí es donde estoy yo. Acá hay una escalera, aquí es donde estoy yo. Y aquí es donde puedo llegar, ¿ok? Y aquí es donde puedo llegar. Entonces, este espacio que hay entre el resaltador celeste y el resaltador rosado, este espacio que hay aquí, se llama zona de desarrollo próximo, ZDP, ¿ok? Y el andamiaje es utilizar, se van a reír de lo que voy a utilizar ahorita, ¿ya? Imagínense, es utilizar a un tercero, ¿ok? A un tercero
que te va a ayudar, ¿ok? Que te va a ayudar a saltar de un lado a otro. Esta es la escalera, ¿listo? Aquí yo debo llegar, aquí, pero yo estoy acá abajo. Entonces, hay otra persona, un tercero, un adulto, un par, que tenga un poco más de entrenamiento y de conocimiento que me va a permitir llegar, ir subiendo, ¿listo? Así, esta brecha que hay entre donde quiero estar y donde estoy se va a acortar. Entonces, Vygotsky habla de eso, o sea, siempre utiliza, por ejemplo, y nosotros utilizamos esta teoría en los trabajos cooperativos o, por ejemplo, en el enfoque de aprendizaje basado en proyectos, se utiliza mucho la estructura de la teoría sociocultural, ¿no? Que es la interacción social. También hay mucho del aprendizaje por observación de Bandura, ¿no? Es decir, lo que ustedes van a ver, yo veo cómo hace él esta cosa, yo también la hago, la replico, que viene el concepto de la autoeficacia. Entonces, es como que Vygotsky consolidó aprendizaje significativo, consolidó aprendizaje por observación o aprendizaje vicario y consolidó lo que es la parte social. Y dijo, bacán, aquí está mi teoría. Para mí, importante el juego. Para mí, importante el apoyo de los compañeros. Para mí, importante el uso de estos instrumentos, ¿no? Que son las herramientas culturales, el lenguaje, la escritura, la tecnología, que influyen también en cómo las personas piensan y cómo resuelven situaciones, ¿ok? Y Vygotsky nuevamente retoma dos conceptos que los había propuesto Piaget, que es acerca de la internalización y la externalización. La internalización, ¿ok? Es cuando ya logré aprender algo. Un ejemplo, cuando yo me ato los zapatos, significa que yo ya internalicé lo que me estaban enseñando. ¿Listo? La internalización es el segundo paso. Primero es la externalización. ¿Y qué será la externalización? Por ejemplo, que mi mamá me enseñe a hacer el nudo de los cordones para los zapatos, que de repente el maestro me enseñe a atarme los zapatos y que me vaya mostrando, que me enseñe, ¿no? ¿Cómo es? Mira, primero haces así, un lacito y aprietas. Y luego hazlo tú. Ok, el niño practica, no le sale, lo hace con guía. Y la tercera parte vendría a ser el, mira papá, o mire maestro, ya me amarré los zapatos, ya lo sé hacer. Entonces, el proceso de aprender o el estar expuesto a lo que te enseñan se llama externalización. Y cuando ya lo hice propio, se llama internalización. Y estos es importantísimo, estos dos conceptos, para que nosotros vayamos entendiendo lo que viene en adelante. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Ahora viene la teoría de Brunner, ¿ok? La teoría del aprendizaje por descubrimiento. Miren, Brunner, que es, de hecho, la teoría de Vygotsky se basa mucho en parte de estas teorías. Brunner propone o expone esta forma de aprender, ¿ok? Ubíquense, 1960, 70, 1960 o 70, ¿no? Donde ya veníamos de estas corrientes de conductistas, cognitivistas, y Brunner dice, hey, aquí es las características propias de la persona, es el entorno y también es lo que nosotros podemos ir enseñando a través de la conducta. Pero Brunner se enfoca más en la estructura de la mente, ¿no? Y en cómo el aprendizaje forma parte de esa estructura. Leí en alguna parte cuando explicaban esta teoría, donde Brunner dice, imagínense ustedes un armario en su cabeza, ¿ok? Ese armario tiene como anaqueles donde se clasifica o se consolida la información. Ok, algo así ocurre en nuestro cerebro. Es como que guardamos la información por catálogos, ¿no? Identificada. Y cuando necesitamos algo es como que se abren estos catálogos y sale la información.
así la analogía para entender cómo se da el aprendizaje. Entonces, Brunner dice, hay una estructura en la que se hacen representaciones mentales y esto pasa por una serie de procesos en los que se va a adquirir el conocimiento. Hay 3 conceptos importantes que aporta Brunner. Una es la enactiva, ¿ya? O la enacción. Esta etapa de la enacción, que está aquí, que les he puesto, la enacción es el que los chicos tengan la experiencia directa, ¿ok? Por ejemplo, quieren a niños de inicial o de kinder, les vamos a enseñar acerca de la diferencia entre animales mamíferos, ovíparos, entre insectos, vamos a enseñar eso, ¿no? Entonces, les llevo, ahí como ven en la imagen, se les lleva un conejo, se les lleva un perrito, de repente un gatito, para que ellos exploren, los toquen, los palpen. Aparte de eso, vas viendo su estimulación, ¿no? Qué textura tiene, su olor, los colores. Entonces, varias cosas que puedes utilizar dependiendo a dónde quieres llegar según el diseño de la clase. Ahora, esa es la enacción. Luego, pasa a la etapa de ícono. El ícono es la representación. O sea, es cómo yo entendí, cómo voy captando, cómo voy guardando esa experiencia en imágenes visuales. ¿Ok? Es decir, cómo yo la grabo en mi mente. Bien, esa es la parte icónica. Y la tercera fase que vendría a ser la simbólica, que es el uso de símbolos y el uso del lenguaje. Es decir, cómo yo la cuento. ¿Ok? ¿Cómo la cuento? ¿Cómo lo expreso? El mes pasado, por ejemplo, unos alumnos de segundo de primaria, acá en Trujillo hay un bosque sensorial, le llama, bosque de los sentidos. Es un bosque donde hay árboles. Estos árboles tienen distintas texturas. Hay muchos, el diseño de este bosque está, digamos así, orientado a permitirnos explorar todos nuestros sentidos, ¿ok? El olfato, la audición, la visión, el tacto, el gusto también. Entonces, este bosque de los sentidos ya había sido una actividad que habían hecho los niños de primaria, y cuando ya llegan a la parte el jardín de los sentidos se llama, perdón. Cuando ya llegan a la parte de la clase, no les dice, ok, explica cómo viviste tú tu experiencia, ¿no? Y los niños empiezan a contar, yo metí mi mano en la pecerita, algunos pececitos me mordían, yo sentía que me mordían, y otros niños siempre, yo metí mi mano y no me mordían, ¿no? Entonces, cada uno empieza a la parte simbólica, a expresar a través del lenguaje, a través de este símbolo, cómo vivió esa experiencia, ¿no? Y a raíz de eso, la maestra empieza a tocar el tema, por ejemplo, de los sentidos. Esa experiencia también le sirvió para poder identificar o para poder hablar acerca de las plantas, ¿no? Entonces, estas experiencias que, según Brunner, son más enriquecedoras porque van ayudando a formar esa representación mental, esa estructura, ¿ok? Esa estructura cognitiva que nosotras, las personas, utilizamos para procesar la información y sobre todo para organizarla, ¿ok? Entonces, a medida que nosotros, las personas, vamos adquiriendo información, estas estructuras se van actualizando, ¿ok? De nuevos conocimientos y nuevas experiencias. Brunner también habla del andamiaje, ¿ok? El andamiaje es el apoyo proporcionado por un adulto y ese es el que replica Vygotsky. Unos alumnos de la universidad me decían, o sea, profesora, Vygotsky fue vivazo y cogió las teorías de los otros y la hizo propia, o sea, le cambió el nombre y la hizo propia. Y le decía, no es que fuera vivazo, sino que estos estudios, como habían que probar cómo se aprendía y había muchas personas que ya venían, o teóricos, que venían utilizando o estudiando las teorías o las investigaciones de otros teóricos, entonces
Vygotsky se encuentra con la teoría de Ausubel, se encuentra con la teoría de Brunner, ¿no? Y consolida con su propia investigación. Así surgen las teorías, ¿ok? Entonces, esta otra teoría, que es la del aprendizaje significativo, digámosle así, que el aprendizaje significativo y el por descubrimiento eran como un puente. Sí, es que lo usamos mucho, ¿sí? Pero es importante también entender a Brunner, por ejemplo. Tú usas a Brunner, porque Vygotsky te dice lo social, el entorno, pero Brunner te dice, mira, la experiencia, cómo el niño lo representa, porque le dices, a ver, dibuja tu experiencia y te hace cualquier cosa y tú estás tratando de interpretar, pero él está tratando de sacar esto que hay aquí en su cerebro, en su imagen, en su percepción, en su parte icónica, la está sacando, la está proyectando en la parte simbólica. Por lo tanto, está presta a interpretación, ¿verdad? Por ejemplo, ayer en unas asesorías, una niña me dice, Miss, ¿cómo es un pollo? Tengo que dibujar sobre los alimentos proteicos. Mi esquema mental, mi representación visual de un pollo era un pollo servido tipo así, pavo, en la cena de Navidad, así. Entonces yo le hago un dibujo de un plato, una pierna, otra pierna y la loma, así como la pechuga, ¿no? Y me queda mirando y dice, Miss, eso parece un platillo volador, un tiburón o algo, pero pollo no es. Yo le digo, ¿y cómo vas a hacer tú tu pollo? Y acoge su mano y hace, pues, ¿no? Acá la cabeza, luego las patas y esto la parte de las alas. Y me reía. Y en mis adentros decía, estas son las representaciones mentales, esas son las imágenes que tú vas guardando, ¿no? Si yo les digo a ustedes, piensen en una manzana, es muy probable que la mayoría piense en una manzana roja y muy pocos piensen en una manzana verde, ¿correcto? Es por estos esquemas mentales. Si yo empiezo el abecedario y les digo, la primera palabra que ustedes piensan, ¿qué es? A de A de araña, A de avión, A de ala. Ajá. Pocos rompen esta estructura. ¿Por qué? Porque es la forma en cómo van aprendiendo. ¿Ok? Entonces, esto es de lo que nos habla Brunner. ¿Listo? Y Ausubel dice, el aprendizaje tiene que ser significativo. Pero, ¿qué significa que tenga significativo? Que yo tengo que vestirme de payaso para que los chicos se atiendan, me miren y se les quede grabada. No necesariamente. Ausubel, lo que propone es que esta teoría habla más de esos conocimientos que puedo integrar, ¿no? Les explicaba hace un ratito a través de esta experiencia de estos chicos de segundo de primaria que se habían ido al jardín de los sentidos y la maestra había utilizado esta experiencia para varios temas. Entonces, relacionaba, habían árboles bien altos y otros árboles chiquititos, y árboles que eran hojas bien finitas y otros que sus hojas eran gorditas, ¿no? Las suculentas no necesitan agua, pero si yo a otro árbol no le echo agua, se muere. Entonces, es esto que ellos venían relacionando, ¿ok? Entonces, Ausubel habla de esto. Cuando el aprendizaje se hace mediante la relación, ¿ok? Se vuelve más significativo. Es a diferencia del aprendizaje memorístico. Entonces, la memoria te sirve para que puedas aprenderte datos, fechas, o sea, información exacta, específica. Te sirve muy bien la memoria. Pero el memorizar, ¿no? Pero para comprender o entender, por ejemplo, lo que les estoy explicando es, lo vengo enseñando hace tiempo y últimamente dije, bueno, voy a darme una leída de las críticas, voy a darme una leída de nuevamente otras cosas, otros autores para ver cuáles son los detractores, ¿no? Y eso hace que yo vaya relacionando cosas también. Esto sí, yo estaba pensando que era lo de acá. Por ejemplo, aprendí después de tiempo
se me fue, Piaget no es cognitivista, y yo hasta cierto tiempo pensaba que era cognitivista. Cuando dijeron, no, y eso lo aprendí recién en una conferencia que entré de psicología, psicología basada en evidencia, y hablaban, ¿no? Muchos detractores de Piaget, y habían algunos que eran psicopedagogos que defendían a Piaget, y yo estaba ahí, pues, no atenta, escuchando, no hablaba ni opinaba nada, porque tenía que aprender de los grandes. Entonces, después de todas sus disertaciones, digo, ok, sí, tiene razón, Piaget no es cognitivista, Piaget es constructivista, porque todos sus conceptos o toda la base viene a raíz de las experiencias propias, de la enacción, de la exposición al entorno, de cómo estos factores también propios que se van desarrollando a través de la maduración o a través del desarrollo evolutivo de la persona, entonces también eso va aportando a que se pueda ir adquiriendo o despertando ciertas habilidades. Pero eso no lo encontramos en los libros. Eso lo encontramos cuando escuchas que otros te lo explican o lo cuentan o la forma en cómo lo relacionan. Entonces, ese es aprendizaje significativo según Ausubel, ¿no? A ver, Milagros dice por aquí, Ausubel nos muestra que el aprendizaje se vuelve más valioso. Sí, definitivamente. Y mucho más cuando tú tienes una estructura y cuando reaprendes, te das cuenta que esa estructura o que ese conocimiento previo como que no estaba muy claro y se actualiza, ¿no? Vuelve el nuevo conocimiento y y relacionas. Entonces, aquí también hay un tipo de aprendizaje que es a través del ensayo-error. Entonces, Ausubel enfoca allí su teoría. El factor más importante es lo que la persona ya sabe. ¿Listo? Es lo que tú ya sabes. De ahí vamos a partir. Por eso es que muchos de nosotros, por ejemplo, cuando enseñamos, decimos, a ver, lluvia de ideas. ¿Qué les hace pensar esta palabra? A veces yo uso ese recurso aquí en las clases virtuales. O, ¿qué idea o qué creen ustedes? ¿Qué concepto tienen de esto? O, ¿qué saben de este tema? ¿No? Y es porque eso es importante para poder relacionarlo. Yo también suelo preguntarles de dónde son, porque también eso me hace ver, o si es que tengo historias, conceptos, o relacionar algunas, situaciones que podrían aplicar para su realidad, para su cultura. Entonces, eso es importante de conocerlo. Lo que nosotros aprendemos a través de la memorización se olvida fácil, ¿ok? Se olvida, o sea, yo me lo aprendí, pasó el examen y acabó la preocupación. En cambio, lo que estudiamos cuando se genera esta significancia, cuando se genera esta relación, cuando entendemos lo que estamos estudiando, no lo van a olvidar, lo van a recordar por mucho más tiempo. Es más, a veces nosotros utilizamos estos recursos mnemotécnicos que es, por ejemplo, yo cuando estudiaba el curso de psicofarmacología en mi formación como psicóloga, me costaba mucho aprenderme los nombres y la posología y cómo se excretaba, cuáles eran la función de los medicamentos, qué neurotransmisores activaba, era demasiada información. Y yo lo que hacía es relacionar esos temas con personas o relacionar esos temas con palabras que eran como activadores para poder ayudarme a aprender tanta información en tan poco tiempo. Entonces, esto era memorístico, pero cuando yo lo relacionaba a cosas, por ejemplo, a mí me gustaba escuchar mucho los casos, ¿no? Profesor, de casos. Entonces, ¿por qué? Porque por casos yo relacionaba qué características o qué indicadores tenía y me hacía entender mejor la situación. Entonces, ese es el aprendizaje significativo. Por eso es que es muy nutritivo cuando nos dan casos, porque los relacionamos con nuestra cotidianidad. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Luego viene esta teoría que ya es mucho más actual, que es la teoría de las inteligencias múltiples, que al igual que la teoría de Vygotsky, la teoría sociocultural, es una teoría que está
muy popularizada en el sector educativo. De hecho, cuando surge esta teoría en 1983, 80-83, es como que da otra mirada o nos permite tener otra mirada de lo que es de lo que es la inteligencia y sobre todo de lo que es aprender, ¿ok? Gardner, a ver, aclaro, científicamente la teoría de Gardner no está probada, así que no podríamos decir que es una teoría. Podríamos decir que es un postulado acerca de las inteligencias múltiples. Pero Gardner defiende su teoría, su postura, la defiende diciendo que no es una teoría que se pueda probar, porque es una teoría mucho más humanista. Se salva porque lo humanista es intangible, ¿no? Entonces, pero el entender esta teoría o el mirar esta teoría hace que las escuelas enfoquen los estilos de enseñanza y la metodología en la diversidad. Es decir, que ya no solamente tengo que darle mucho más énfasis o mucho más, digamos, fuerza al aprender letras y números, sino que también nos dice, ¿no? Hay distintas conjugaciones, distintas formas de inteligencia, múltiples formas, las formas de inteligencia, que cada una de ellas representa habilidades cognitivas y talentos, ¿ok? Y talentos. Entonces, cada individuo tiene un perfil único porque tiene ciertas configuraciones y esto hace que nosotros seamos tan valiosos como lo es otra persona. ¿Listo? Ahora, ¿de qué depende el que se puedan notar más una inteligencia que otra? Depende mucho del potencial individual, ¿no? No solo del potencial, sino también de lo cultural. Entonces, mi potencial, por ejemplo, otra de las niñas a las que asesoro con métodos de estudio, es buena en números, es buena en letras, pero destaca mucho en la parte artística, ¿no? Cuando le piden hacer infografías o cuando se trata de estos temas que tiene que ser mucho más artística, se empeña mucho, es muy estética, ¿no? Y una vez estábamos mirando unos planos y me dice, sí, Miss, me dice ella, Miss, ¿qué carreras estudia para hacer eso, no? ¿Qué carreras estudia? Yo le digo, arquitectura. La arquitectura está muy ligada a las ciencias, a las matemáticas. Me gustan, pero no tanto, me dice. Pero la arquitectura tiene que ver con diseños, con estética, ¿no? Y le dije, sí. Y tú como que te perfilas para eso. Sí, me dice, me gustaría estudiar eso, pero más como de diseño de interiores. Y le digo, claro, hay arquitectos que son paisajistas. Hay arquitectos que se encargan de hacer simplemente diseños estructurales, no estructurales, sino ambientación, equipamiento, ¿no? Hay distintas ramas. Entonces, cuando conversaba con sus papás, ¿no? Sus papás me decían, pero en toda mi familia todos somos abogados, ingenieros, y sí, le hemos visto que ella es más para las artes, ¿no? Y decía, pero ¿cómo la podemos orientar? ¿O qué es lo que esperan ustedes de ella? Porque la chica estudia en un colegio de ciencias. ¿Cómo la pueden orientar para que ella también pueda ir desarrollando este potencial? O sea, no solamente hacer que sea mucho mejor de lo que es en ciencias, en letras, sino que también esta parte que es de sus propias características se pueda desarrollar, ¿no? La música no le gusta, pero como le digo, le gusta más lo de los estéticos, colores, mezclar. Entonces, le han metido un taller de dibujo y de pintura por ahora, ¿no? Entonces, el dibujo, la sesión que tuvimos la semana pasada, me mostró un bosquejo que había hecho de una casa en Carboncillo y, y como que va perfilando estos gustos, ¿no? Entonces, esta teoría de las inteligencias múltiples permiten que se tenga esta mirada,
¿no? Que se diversifique la enseñanza, que podamos tener mayor bagaje para los docentes para poder planificar actividades que tengan, que también estén relacionadas a estos gustos o preferencias de los estudiantes, ¿no? Recuerdo de otra maestra que escuchaba mucho a sus niños que hablaban de videojuegos, Roblox, Minecraft y esas cosas. Y un día se pone con su hijo y le dice, oye, enséñame qué es Minecraft. Y el niño pues le enseña, mamá, tú nunca has querido jugar conmigo, ¿por qué quieres? A ver, enséñame para jugar contigo, le dice, ¿no? La maestra está jugando y se da cuenta que eso puede utilizarlo para matemáticas, puede utilizarlo para razonamiento, puede utilizarlo para geometría. Y decía, me he perdido de valiosa información para poder trabajar con chicos y relacionarlo. Entonces, juega con su hijo, mejora la relación allí, y lo otro es que utiliza material que los chicos consumen ahora. ¿Ok? Entonces, esto es el aporte que da Gardner acerca de la teoría de las inteligencias múltiples. ¿Ok? Diversidad, desarrollar potencial, el contexto y la cultura depende mucho de la manera en cómo, según la cultura, se va a valorar o no a una persona. ¿Ok? En esta teoría de las inteligencias múltiples, hay un factor que también hay que tener en cuenta, y es que rompe un poco estos medios tradicionales de evaluación, ¿no? Entonces, como se considera también estas distintas habilidades, por lo tanto, va a considerar estas necesidades educativas que no están relacionadas a discapacidad, pero que sí están relacionadas a estas diferencias entre los mismos estudiantes, ¿no? Entonces, rompe un poquito este esquema del método tradicional de evaluación y busca, pues, ¿no? Evaluaciones que sean mucho más prácticas, mucho más creativas, basados en proyectos también. Y esto es algo que aporta también al uso de estos nuevos enfoques de enseñanza, ¿no? Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en los juegos, la gamificación, que me parece que en una de estas clases lo vamos a ver. ¿Listo? Muy bien. Vamos, bueno, ya les he ido poniendo algunos casos. Vamos a ver esta laminita y pasamos al siguiente tema, ¿ya? Denme un chance para conectar la computadora. Listo. Muy bien. Imagínense ustedes en aula teniendo a un niño de 9, 10 años que se levanta mucho del aula, interrumpe mucho a los compañeros, se escapa de repente a veces hasta del aula sin avisar, ¿no? Se escapa, olvida de hacer tareas, es muy juguetón, muy intranquilo, muy risueño, muy amiguero. Y la maestra ya agotó sus recursos y su paciencia para poder ayudarle a Andrés en este caso, ¿ok? Y lo que hace la maestra es decir, no puedo, este chico se porta muy mal, interrumpe, hace bromas cuando no debería hacerlas, interrumpe a sus compañeros, entonces, psicólogo educativo, ayúdeme con este niño, ¿no? El psicólogo, ¿qué es lo que hace? Realiza la observación, hace una evaluación si es que tiene los permisos para poder realizarla, y luego de eso habla con los padres sobre los hallazgos para que estos puedan ser evaluados nuevamente y tenga intervención o apoyo psicológico individualizado, ¿ok? Ya que en la escuela, ya hemos visto en la clase anterior, que la función del psicólogo educativo es más que todo de prevención, no de intervención, no de trabajar individualmente, no de hacer terapia, ¿no? En las escuelas, es decir. Y este es el caso.
Entonces, el tener una situación que de repente nosotros no logramos manejar o no logramos identificar, nos va a hacer que pongamos etiquetas, ¿no? Que pongamos etiquetas y que lo otro es que no podamos dar o brindar el apoyo específico, ¿ya? Para nuestros estudiantes. Entonces, eso es importante de poder conocerlo. Mientras más información tenga yo acerca de qué es lo que puede ocurrir o cuáles son las características que están relacionadas a ciertas condiciones, ya, ciertos diagnósticos, me va a permitir que yo pueda tener el ojo más agudo, ¿no? Para la identificación de situaciones similares. ¿Ok? Muy bien. Vamos a la segunda parte, que es esta del desarrollo socioemocional. Muy bien. ¿Qué les viene a la mente a ustedes o cómo lo relacionan cuando escuchan socioemocional? ¿Qué les viene a la mente con socioemocional? Bien, ¿cómo la sociedad influye? Muy bien. Influye en la personalidad, ¿ya? Ok, ¿algo más? Miren, el desarrollo socioemocional comprende o se entiende como este proceso por el cual las personas vamos a aprender a identificar qué es lo que sentimos y qué es lo que sienten otros. ¿Ok? Entonces, el desarrollo socioemocional tiene que ver con la identificación de tus propios sentimientos, de tus propias emociones y que el reconocerlos te permite que tú tengas una base emocional segura, ¿ok? El que crezcas en un entorno donde validen lo que sientes y sobre todo te enseñan a relacionarte contigo mismo, es decir, yo me puedo molestar, está bien, pero al niño no lo dejo que se moleste, o sea, ya se su berrinche, cállate, ya sabes lo que te va a pasar. O lo otro que puede ocurrir es, ya, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Toma, toma, para que no llores, ¿no? Que son los extremos, digámoslo así, el castrador y el permisivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en estos escenarios? El niño no va a saber cómo regular, ¿ok? Y voy a utilizar un término incorrecto. El regular esto que está sintiendo y sobre todo entender esto que está sintiendo, ¿no? Eh, Hoy en la mañana en consulta estaba trabajando con un niño y la mami siempre lleva a su niña, pues, ¿no? Y la niña ya entra al consultorio y quiere participar, tiene apenas un año 9 meses, participa, yo ya le tengo ahí unas actividades porque también los problemas que tiene este niño que son del parte emocional, han surgido a raíz de la interacción con su hermana pequeña, porque él está haciendo algo y la niña quiere participar, todavía no tiene destreza y derrumba las cosas o rompe y ahí comienza el problema, ¿no? El más grandecito grita, llora, se frustra y la más pequeñita imita lo que él está haciendo ahora cuando no la dejan o no le permiten hacer las cosas, ¿no? Entonces, en este caso que les explico, el que la madre se haya interesado en poder trabajar estas señales de alerta en su niño, en estas explosiones frecuentes, en esta incapacidad de poder identificar qué está sintiendo, de comunicarse y sobre todo la agresión física, ¿ok? Las conductas de agresiones o de aislamiento o de autolesivas
hacen que hicieron que la mamá despertara y, oye, aquí está pasando algo con mi niño, ¿no? Yo no sé manejarlo, ¿qué hago? Muy bien, las habilidades socioemocionales son importantes porque nos ayudan a que nosotros le podamos permitir al niño generar autoconciencia, es decir, entienda lo que está pasando, ¿no? Luego, el que pueda regular, ahí dice manejar, regular las emociones, es decir, yo me puedo molestar, perfecto, estoy molesto, pero el molestarme no implica que yo tire algo, no sé, al televisor, o el que yo me enoje, tire los cuadernos o los rompa, ¿no? Entonces, puedes enojarte, ¿vale? Es válido, enójate, ve a tu espacio, aplica las técnicas de control, de respiración y hablamos de eso. Entonces, es manejar las emociones, tomar conciencia de lo que te está pasando. Luego viene la conciencia social. ¿En qué aspecto la conciencia social? Es decir, yo me puedo enojar, pero el enojarme no va a significar que yo tenga el derecho de poder patear a mis compañeros porque estoy enojado. Ahí viene la conciencia social. Los límites, lo que es y no es correcto, ¿ok? Esto permite que mejoren estas habilidades de relación, es decir, que los niños puedan cohabitar con otros, que puedan jugar juntos y que puedan integrarse al entorno, ¿ok? Los niños que tienen dificultades conductuales y sobre todo dificultades en su desarrollo socioemocional tienden a estar aislados, ¿ok? Aislados, a sentir que sus esfuerzos son vanos por querer encajar, ¿no? Por querer ser parte de los grupos. Y el quinto beneficio es que les permite que las personas tomen decisiones responsables. Es decir, pero tú me dijiste, ¿no? Son las 9:30 de la mañana y el niño se presenta a consulta todo descuidado y no le pregunté, ¿qué te pasó? ¿Por qué viniste? No he desayunado por venir a tiempo a mi consulta, pero ¿qué pasó? ¿No levantaste temprano? No, mi mamá no me levantó y no me lavé y no me cambié y me vine así, ¿no? Y decía, ya, muy bien, ¿de quién es la responsabilidad de que tú te haces? Mía. Ya, ¿y de quién es la responsabilidad de que tú tengas el desayuno en la mesa? De mamá. ¿Y de que lo coma? ¿De mamá también? No, mía. Ah, ok. Entonces, puede ser que esté enojado, se disculpa por cómo llega presentado, pero que asuma su responsabilidad. Por lo tanto, esto tiene que ver con la toma de decisiones responsables. Miren lo relacionado que está. El que un niño aprenda a asumir la responsabilidad por sus actos tiene que ver con lo emocional, tiene que ver con el desarrollo de esta conciencia emocional. ¿Ok? Porque si no, empieza a evadir desde pequeño y empieza a culpar a otros, o sea, no se hace responsable de. Ya les decía, ¿para qué lo necesitan? Para que regulen su propio comportamiento, para que mejoren en el establecimiento de relaciones con las personas, en su entorno, para que pueda entender, ¿no? Para la empatía, para que pueda comprender la emocionalidad de otras personas. Y sobre todo porque previene, ¿ya? Previene el desarrollo de estas conductas, disruptivas, ¿ok? Por eso es importante el poder desarrollar la parte socioemocional. Ahora, ¿qué teóricos hablan acerca de este desarrollo socioemocional? Antes de hablar de esta teoría del apego de Bowlby, perdón, de la teoría socioemocional de Erikson, quiero comentarles un poquito acerca de la teoría por observación, ¿ya? El aprendizaje social de Bandura. Bandura plantea que los niños aprenden observando. Todas las personas aprendemos observando. Por ejemplo, un adulto que va en la carretera conduciendo y ve que alguien se mete en contra, que es un tramito chiquito, pero ese meterse en contra le ahorra 10 minutos de tráfico. Entonces, él lo hizo y el que viene detrás dice, él puede, yo también lo hago, bacán, me meto. Y así como él, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta que alguien dice, no, esto está peligroso, yo me gano mis 10 minutos. Raro, pero ahí está. Entonces,
Ese es el aprendizaje por observación. Lo que hacen los demás, yo puedo hacerlo, ¿ok? Por lo tanto, las otras personas vienen a ser modelos de referencia. En el aprendizaje vicario, Bandura dice, el niño observa y el niño imita y luego el niño repite. Todas esas conductas que ve en casa, en la escuela, en los medios de comunicación, entonces con los amigos, todo lo que él va a mirar, va a observar, va a querer imitarlo, se va a repetir. ¿Ok? Por ejemplo, yo me doy cuenta que cada vez que participo en el aula, hago comentarios acerca del tema que la Miss está haciendo, la Miss va poniendo palitos de puntos, ¿no? Entonces, como yo veo que los demás ganan palitos por comentar, pues yo que soy tímido, también intento comentar. Y ya, me gané un palito por decir un ejemplo. Entonces, eso es la autoeficacia, ese es el imitar. Yo veo que otros niños hacen y yo lo repito, ¿ok? Entonces, así como se aprenden conductas buenas a través de la observación, también se pueden aprender creencias, emociones, actitudes, ¿ok? También se puede aprender lo bueno y lo malo. Y aquí viene esta teoría de Erikson, ¿ok? La teoría de Erikson que habla acerca del desarrollo socioemocional. Erikson plantea que este desarrollo ocurre en 8 etapas. Yo solo les estoy mostrando 3 etapas, ¿ok? 3 etapas, porque estamos dentro de la fase, ¿no? Dentro de la edad. Como estamos en lo que concierne a la educación, ya en la educación escolar, en la etapa escolar, entonces comprende lo que es el nivel inicial, el nivel primario y el nivel secundario. Entonces, en esta relación, en estas edades, digámoslo así, de 3 a 5 años, empieza una etapa que Erikson la considera como la etapa de la iniciativa versus la culpa. ¿Qué significa esta etapa de iniciativa versus la culpa? Erikson, dice, ¿no? Aquí el niño tiene una pregunta clave. Él va a preguntarse qué puede hacer por sí mismo, ¿ok? En esta etapa, el niño necesita el juego, necesita que se le permita la exploración y sobre todo la libertad. Pero esta libertad, ¿qué es? Con límites, ¿ok? Libertad con límites. ¿Para qué se necesita esto? Porque es importante que él desarrolle iniciativa, desarrolle creatividad, use su curiosidad, que es el factor innato para aprender. ¿Listo? Entonces, la iniciativa versus la culpa es esta etapa en la que va a alimentarse la creatividad y la seguridad personal. Aquí, en esta etapa, el riesgo es que si el adulto que cuida o el adulto que enseña responde con castigos excesivos o con la esa palabra me cuesta, ridiculización, el niño desarrolla culpa y desarrolla miedo por hacer las cosas por iniciativa propia, ¿ok? Entonces, en la escuela, Emily no se da cuenta. En la escuela, si no se le da las plastilinas, la pega a los demás y los duerme o se duerme. Aquí, definitivamente, Javiercito, hay poca tolerancia a la frustración y hay carencia de límites, ¿ok? Hay algo que los chicos van aprendiendo desde temprana edad, es autoridad, o sea, respeto a la autoridad, estructuras, rutinas
límites, ¿ok? Y contención. Eso es lo importante. Entonces, dentro de la contención está el validar lo que está sintiendo, pero contener y después enseñar. Dentro de la estructura es cómo se va a seguir el trabajo dentro del aula, qué está permitido y qué no está permitido. Dentro de los límites que viene a las normas, vienen los acuerdos de convivencia también. Y lo último, que tiene que ver con el poder permitirle al estudiante el ir identificando y poder también, ¿cómo lo explico? Ya. Imagínense a esta niña, ¿no? Que se revuelca, que hace un berrinche y nunca le corregimos. Y la dejamos de lado, la dejamos ahí que haga su berrinche. Termina y hacemos como si nada ocurrió. Ese evento que ocurrió en realidad no sirvió de mucho, porque no lo usamos nosotros. Aquí es importante que se le pueda indicar, que se le pueda enseñar, ¿no? Que si bien es cierto, ella quiere la plastilina, pero que no es el momento, puede ser. Lo segundo es que, a pesar de que haga berrinche, no va a obtener la plastilina. Puede ser que en el pasado se le haya reforzado la conducta del berrinche con entregarle lo que ella exige. Tercero, y es que una vez que que se haya pasado el enojo, hablarle, ¿no? Enseñarle acerca de. Entonces, para el desarrollo, para procurar el desarrollo socioemocional, es importante que el niño tenga una base segura de apego, que observemos cuál es su entorno, ¿ok? Cuál es, de qué está mirando, cuáles son sus modelos, de qué está aprendiendo, perdón, ¿ya? Y lo tercero es entender por qué etapa está según el desarrollo socioemocional. O sea, ¿qué es lo que va a sentir? ¿Cuáles van a ser estas contradicciones? Recuerden que Erikson muestra estas etapas con siempre un versus, es lo positivo y lo negativo, ¿ok? En la segunda etapa, que va desde los 6 a los 12 años, está la laboriosidad con la inferioridad. Esta etapa de la laboriosidad y la inferioridad, la pregunta clave aquí es, el niño, ¿no? ¿Se siente competente en comparación con los demás niños? ¿Cree que va a hacerlo bien? ¿Cree que está bien o siempre invalida su aporte? Entonces, aquí ocurre que en la etapa escolar los niños van a aprender habilidades, van a desarrollarlas también, van a desarrollar disciplina, esfuerzo y buscan el que sean reconocidos por sus logros. En esta etapa, el riesgo se identifica en si este reconocimiento es nulo, o sea, que en vez de decirle, te esforzaste, has hecho bien el trabajo, puede ser mejor, pero vale el esfuerzo, ¿cierto? Entonces, hiciste bien el trabajo, pudiste dar más, pero se valida, ¿no? Se entiende el esfuerzo que has hecho y se espera que vaya de menos a más, que vaya creciendo. Entonces, el riesgo en esta fase es que si las críticas son constantes o la percepción que tiene el alumno es de crítica o de humillación, va a perder la confianza completamente, ¿ok? Va a, digamos así, se va a desnutrir la autoestima y el deseo de superarse, ¿ok? Entonces, este sentido de competencia no se da. Son personas que se rinden fácilmente, que se frustran por no ganar y que no se alegran de los triunfos de otros. Entonces, el riesgo es hay que evitar que en esta etapa las calificaciones o los comentarios caigan mucho en la crítica, ¿no? Tenía un maestro que me decía, hay que hacer la crítica sándwich. ¿Ustedes saben qué es la crítica sándwich? Pan, imagínense, pan, la carne y pan, ¿cierto? Hablas de lo que hablas de lo que ha hecho bien, pones lo que falta mejorar y vuelves a poner y vuelves a hablar o identificar
qué es lo que va logrando, ¿no? ¿Qué es lo que va consiguiendo? ¿Ya? Entonces, das una crítica constructiva, pero das allí la retroalimentación. Pan con mortadela, dice. No, espérate. Ahorita les busco el concepto exacto. Ok, dice, la estructura dice es reconocimiento positivo y crítica constructiva o pedido de cambio, pero siempre viene con un cierre positivo. Es como, a ver, un comentario que viene con crítica estilo sándwich. A ver, algo que haya dicho últimamente. Ya, por ejemplo, hoy, este, con una de mis niñitas, ¿no? De mis pacientitas. Me muestra su cuaderno, ¿no? Me muestra su cuaderno porque parte de lo que está desarrollando son funciones ejecutivas, la organización y la planificación. Entonces su tarea es llevarme el cuaderno, mostrarme cómo va y encuentro un aviso de la maestra, ¿no? No hizo su tarea, de la página tanto. Y yo, ¿qué pasó aquí? No me di cuenta, ni siquiera sabía que la profesora me había puesto que no había hecho la tarea. ¿Y la vas a hacer? No, porque ya pasó, yo no tengo que hacerla. Entonces ya pasó y la profesora ya no me va a revisar, así que yo no la hago. Y le digo, mira cuánto has progresado, ¿no? Viniste hace 4 meses haciendo nada y ahora has mejorado tu letra, los cuadernos están más ordenados. Sí, una que otra tarea que se te escapa, que no la haces, pero por lo general de 10 haces 8. Así que vamos bien. ¿Quieres quedarte en 8 o llegar a 10? No, quiero llegar a 10. Entonces, ¿qué falta? Y me queda mirando y me dice, hacer las tareas que me faltan hacer. Claro, si tienes el tiempo y tienes la disposición, vas a hacerlo, aunque la maestra ya no te lo vuelva a revisar. Pero lo que aprendes es que tú tienes que cumplir tus obligaciones. Y aquí viene la crítica sándwich, ¿no? Mira lo que has avanzado. Te vas a detener por eso, o sea, puedes llegar a 10. Es una crítica positiva. Puedes llegar a 10, no estás en 10, puedes llegar a 10, pero necesitas poner de tu parte. ¿Verdad? Entonces, esto es la laboriosidad versus inferioridad. Pero yo no soy capaz, otros amigos lo hicieron mejor, más bonito. Ya, pero lo que tú también haces está bonito, así que confía en lo que tú haces, ¿no? Entonces, son siempre estos de estar comparándose con otros compañeros, es estar invalorando su esfuerzo, pero requieren mucho que se refuerce ese sentido del logro, ¿ok? De que lo hizo bien. Entonces, ¿cómo puedo implicarlo o cómo lo voy a utilizar esto en el aula? Y es que las tareas se tienen que hacer alcanzables. Si es que el estudiante no hizo una actividad, está bien, no le voy a decir, ¿no? Como antes, no hace las tareas y tableta, ¿no? A mí me enseñó una maestra que todavía me pegaba con la tableta. Y yo la quejé con mis papás. Y mi papá fue y le dijo, dele más, señorita, si no hace las tareas. Yo pensé que me iba a proteger, pero nada. Así que esa era la educación antes, ¿no? A ver, ¿qué dice? O sea, si le motivamos a nuestros alumnos, claro, siempre. La crítica tiene que ser positiva, o sea, hablas acerca de lo que ha avanzado, del logro, ¿no? Porque esta niña le decía, mira, a ver, veamos, ¿cómo era tu letra antes y cómo está ahora? ¡Ay, qué bonito! ¿Y qué has cambiado? La postura, Miss, me dice, la postura, porque la niña antes escribía así, ¿no? Echada. Y siempre le corregía, ¿no? Postura, postura. A ver, mira cómo te sale la letra cuando tú escribes con buena postura y cuando te acuestas a dormir en tu cuaderno. Entonces, no, Isabel, yo todavía tengo traumas por eso. Somos lo que somos. Eran épocas distintas. Así que no podemos justificar el maltrato o la agresión con el esfuerzo obtenido. No justifico que
para ser lo que somos hayamos pasado por maltrato o nos hayan castigado para conseguir las cosas habiendo buenas formas de conseguirlo. ¿Ok? Entonces, respeto tu postura y tu opinión, pero no la comparto definitivamente. Así muchas personas justifican el maltrato y se perpetúa el maltrato, ¿no? Bueno, volvemos al tema de lo socioemocional. En la tercera fase que habla Erikson, ya habla acerca de la identidad y la confusión. Fíjense ustedes las edades, que son las etapas en las que se van habiendo estos cambios críticos en cuanto al desarrollo evolutivo, ¿no? En cuanto a las etapas del desarrollo, digámoslo así. La primera es la infancia, la segunda es la niñez hasta la adolescencia o pubertad, y de la adolescencia hasta el adulto joven. Entonces, en estas etapas, en la tercera sobre todo, que es la de la identidad versus la confusión de roles, es ¿quién soy yo? ¿Dónde encajo? O sea, es digámoslo así, que es el destete. Hasta los 10, 11 años todavía como que sigues las indicaciones de los padres, por ahí como que te quieres revelar, pero como que haces lo que te dicen. Llegas a la adolescencia y está este conflicto de, hey, yo soy yo, no eres tú, así que yo decido cómo me pongo, yo decido qué hago, qué digo, cuándo lo hago y cómo lo digo, ¿cierto? Entonces, viene esta dicotomía de quién soy yo, pero yo sé quién soy, pero también no sé quién soy y tengo que descubrirme. Y viene esto de ¿dónde encajo? No quiero encajar, pero sí, quiero ser parte de algo, ¿no? Entonces, aquí lo que ocurre es que los adolescentes buscan definir esta identidad personal y sobre todo esta identidad social. Entonces, esta es una etapa de exploración, es una etapa de formación, de acentuación y formación de valores, de ideales, de consolidación de amistades, de mirar hacia el futuro, de proyectos de vida, ¿no? Y también es una etapa de exploración de la sexualidad, ¿ok? Entonces, en esta etapa, si es que representa un riesgo, si es que las personas no logran construir su identidad, que sea coherente sobre todo, ¿ok? Aquí aparece la confusión de roles, las dudas sobre quiénes son y sobre todo esta dicotomía entre lo que quieren que sea, lo que esperan de mí y lo que realmente soy. ¿Listo? Hay una necesidad importante de dar espacios de expresión, de escuchar a los adolescentes. No es solo juzgar, antes no éramos así y ahora son así distintos. Mentira. Somos, y estas etapas se repiten, es como círculo, se repiten. Distintos contextos, pero historias muy similares, ¿ok? Chicos que no son comprendidos, que se sienten relegados, que quieren que los dejen libres, pero tampoco necesitan que los dejen muy sueltos. O sea, si tú los dejas de dar seguimiento y se sienten desamparados, pero no quieren que estés allí presente. Entonces, es esta dicotomía de querer y no querer, ¿ok? Sobre todo en esta fase hay que tener respeto por esta etapa, por su diversidad. Aclaro, no estoy diciendo déjalo ser, estoy diciendo acompáñalo, ¿ok? Escúchalo, entiéndelo. Aplica este refrán que dice, la vaca ya no recuerda cuando fue ternera, es decir, acuérdate cuando fuiste ternera, ¿ok? Sé ese adulto que tú esperabas que fueran cuando eras adolescente. Yo siempre les digo así a los papás cuando educo acerca de crianza, ¿no? ¿Cómo te hubiera gustado que fuera tu padre? Que me escuchara, que me entendiera, que mi mamá no me impusiera las cosas, sino que me preguntara, ok, ahora tienes la oportunidad de ser ese adulto que no tuviste. Sé ese adulto para tu adolescente ahora. ¿Por qué? Porque en esta etapa es muy importante la consolidación de esta parte socioemocional. Si yo solo me enfoco en desarrollar lo intelectual, lo cognitivo y lo socioemocional no va de la mano, voy a andar así como cojito, ¿ok? Hay dos inteligencias, la cognitiva y la emocional, y van así, hermanadas, de la mano. Por eso es importante
que en esta etapa entendamos, ¿no? Cuáles son estos comportamientos que tienen un fin. O sea, yo estoy viendo la rebeldía, estoy viendo de repente la inseguridad o el retraimiento de un estudiante, de un alumno, de un adolescente, pero no me estoy dando cuenta de qué pasó antes para llegar a esto. ¿Ok? Entonces, lo importante aquí es no solo creer que ellos van a madurar por la edad, sino que hay bastantes factores internos psicológicos que van a afectar buen desarrollo madurativo, sobre todo intelectual y emocional. ¿Listo? Yo me quedaría hablando, haría una clase, un curso entero de lo que es la teoría del desarrollo socioemocional para explicarles, porque en realidad es súper importante para entender cómo los sistemas ahora, cómo es que a través de estos sistemas se van formando los chicos, ¿no? Mucho más ahora que vivimos en una sociedad que está mucho más individualizada, se vive menos en comunidad. Lo segundo es que estamos en una etapa en la que vivimos a prisas, o sea, no hay tiempo para detenerme a observar y analizar y luego intervenir para cambiar. Es muy pocos casos, muy pocas personas que se toman el tiempo de eso, ¿no? Pero sí es importante entender cómo es que estos sistemas o estos microsistemas influyen en la personalidad, influyen en el desarrollo o en la formación del carácter de las personas, ¿ok? Uriel Bronmenfer habla de la teoría ecológica que explica que mientras más sistemas estén involucrados en el desarrollo de un niño, ¿ok? Mientras más interacción o más interrelacionados está, más expuesto y afecto está, ¿ok? Entonces, el desarrollo humano está influido por sistemas por los que interactuamos entre nosotros, ¿no? Y estos son capas, como capas alrededor del niño. Imagínense una cebolla. El corazón es el niño y primero está su microsistema, que es la familia. La segunda capita, el colegio. La tercera capita, los amigos, cuidadores, personas cercanas. Luego viene una capita más gruesa, el mesosistema, que tiene que ver con las relaciones que se van formando entre la escuela y la familia. Luego viene una capa más gruesa en la cebolla, ¿cierto? Que es el macrosistema. El exosistema, los entornos que afectan al niño, el trabajo de los padres, tiempo que se da, factores externos, ¿ok? Luego viene el macrosistema, que es la cultura, los valores, las leyes, valores de casa y valores sociales, ¿ok? Y digamos así que ya una cebollota tenemos, es los cambios a lo largo del tiempo, es cómo van interactuando con otras culturas, otros entornos, otras personas, cómo es que estos microsistemas, estos sistemas, meso, micro, exo, macro, se van nutriendo de todo el entorno. Todo eso influye en la persona, ¿ok? Luego, la teoría del aprendizaje social que les explicaba hace un ratito también, la de Bandura, es de que yo veo, ¿no? Como los niños aprenden observando, entonces van a aprender lo bueno y lo malo. Aquí hay que tener en cuenta este factor de la percepción del modelo, es quién hace, qué hace y por qué lo hace, cómo lo hace y dónde lo hace. Quién, cuándo, cómo, dónde y por qué. ¿Listo? Entonces, esta percepción del modelo que tiene que ver con el prestigio, con la cercanía, también va a influir en el desarrollo de la persona. Y el modelo va a verse reforzado por la consecuencia a esto que se imita, ¿ok? Supongamos, en la escuela, estoy en una escuela donde es cero tolerancia al acoso y al bullying. Entonces, como hay cero tolerancia al acoso y al bullying, desde los maestros, los alumnos hasta los padres están involucrados en esa cultura. Y de repente llega un niño que es nuevo, una familia que es nueva, y este niño empieza a hacer burlas que son ofensivas, pero él dice, no, pero es broma. Y los demás
no aceptan sus bromas, no se ríen, y es más, le dicen, ¿no? Bruno, aquí no nos expresamos así de las personas. Nuestro trato es respetuoso y esas bromas no están permitidas. ¿Qué es lo que va a pasar con Bruno? Bruno, como ha recibido un castigo por las bromas que hace, porque le dicen, esto no está permitido en esta escuela, Bruno es muy probable que vaya dejando de hacer estas bromas dentro de la escuela. ¿Ok? Por el reforzador, en este caso, por el castigo que recibió por la conducta que él trataba de, que él hizo en la escuela, ¿no? O cómo se portó. De repente, el modelo que aprendió de su escuela anterior eran esas bromas que se consideraban como bromas inofensivas, pero en este entorno, en esta cultura, no es una broma inofensiva. ¿Ok? Entonces, esto es lo que habla la teoría del aprendizaje social. Y luego, Bowlby habla acerca de tu base, tu primer microsistema, estas relaciones que vas formando con tus cuidadores, con las primeras personas con las que tienes contacto. Entonces, un apego seguro genera confianza, permite que el niño crezca explorando, que sea curioso, es autónomo sobre todo. Pero un apego inseguro hace que los niños, por ejemplo, sean retraídos, siempre estén pidiendo permiso para explorar, crecen ansiosos y sobre todo se les dificulta poder relacionarse con otras personas, ¿ok? Entonces, estas teorías que explican el desarrollo ya de las personas a través de la influencia que ejercen los sistemas o microsistemas es importante de conocer. Bien, nos ha ganado el tiempo para ver las dinámicas que les tenía propuestas, pero pueden leerlas ustedes y cualquier consulta que tengan pueden hacerlas a través del grupo. Vamos a repasar, regálenme un par de minutitos, por favor, nada más. Aquí van a tener un caso práctico para que vayan comprendiendo un poquito de cuál es la relación entre el aprendizaje y el desarrollo socioemocional, ¿ya? Y aquí eran unos ejercicios chiquitos que ustedes pueden poner en práctica. Por ejemplo, esto de la autoconciencia podrían ponerlo en práctica con niños de cualquier edad. Va de esta forma. El semáforo de emociones te sirve para que puedas introducir esta identificación de qué emociones no es que sean buenas o malas, sino de esto que tú sientes, cómo te hace interactuar con el resto de personas, ¿no? Si yo estoy sintiendo una emoción que yo la puedo identificar en el rojo, significa que es una emoción que me cuesta entender, que me cuesta regular. Por lo tanto, yo estoy como en peligro porque puedo dañar a otras personas, ¿no? Si yo me siento, no sé, como neutro, o sea, sí estoy enojado, pero no pasa nada, se va a pasar en un ratito como neutro. Y puedo estar enojado, pero al mismo tiempo estoy contento, ¿no? Entonces, esta ambigüedad que pueden tener estas emociones o que en el principio nosotros vamos a enseñar a los más pequeñines a identificar emociones que se puedan sentir de manera positiva y de manera negativa, ¿ok? Pero recalco, solo para enseñarle cuando recién está empezando con el generar autoconciencia. ¿Por qué? Porque las emociones no son ni positivas ni negativas. Las emociones son o están reguladas o están desreguladas. Y estas emociones son, digámoslo así, que son respuestas autónomas, ¿ok? Que me permiten la supervivencia. Por lo tanto, las emociones o son llevaderas o son, o te generan complicaciones, ¿ok? Ya les explico de eso un poquito más la siguiente clase para no robarles más tiempo. Pero las dinámicas las van a leer de esta forma. Para pequeños, para mediana edad y podremos hacerlo así como para adolescentes. Así más o menos las he diseñado, ¿ok? Entonces, yo estoy en una escuela, en un aula de primaria, para hacer la identificación o generar la autoconciencia, puedo hacer un teatro de emociones, una mímica de emociones, un splash de emociones, para que ellos vayan sintiendo con su cuerpo o expresando con su cuerpo cómo se siente determinada emoción. Y ya cuando están más grandecitos, el diario de emociones. La escritura es una de las
digamos así, de las estrategias por excelencia que nos permite poder hablar de eso que nos cuesta hablar, ¿ok? A través de la escritura. Para que lo leas tú mismo o para que le presentes a otro, pero la escritura de por sí es la estrategia por excelencia que te permite sacar esto que a veces es difícil hablar, ¿ok? Y el diario de emociones te permite que los niños, que los chicos puedan o dibujar o escribir acerca de lo que van sintiendo en el día. Esto hace que uno sea mucho más consciente, no es decir, yo siempre me enojo. Ok, vamos a ver, ¿siempre te enojas? Hacemos un conteo, algo así como una estadística de ver si siempre te enojas y no. Puede ser que te disgustas, puede ser que por aquí hay cosas con las que no toleras o cosas con las que no estás de acuerdo, pero no necesariamente puede ser enojo. ¿Listo? Entonces, eso sí pueden aplicarlo. Yo lo he recomendado a las maestras que lo apliquen. A algunos niños les cuesta escribir, pero a otros se les gusta más dibujar. Entonces, dibujan y identifican qué emoción está relacionada a su dibujo, ¿no? Entonces, les mostraría un dibujo que justo hicimos hoy en sesión con un niño que le cuesta hablar, pero dibujar se le hace más fácil, ¿no? Entonces, esto sirve, ¿ok? Hasta para nosotros como adultos nos sirve. El diario de emociones y el dibujar, de hecho, son actividades terapéuticas, ¿ok? Muy bien, así como esta, hay más actividades que ustedes pueden ir revisando en el módulo y les voy a pasar un librito que me han compartido, que lo he estado revisando, está muy bonito. Es un libro que lo vamos a utilizar para la clase de necesidades educativas especiales, ¿ok? Es un libro de actividades que son actividades de docentes que han escrito ese librito y nos cuentan cómo activar o cómo trabajar la inteligencia kinestésica, la inteligencia musical, el naturalista. Entonces, va a gustarles, de verdad, que está bonito el librito. Yo se los comparto en un ratito con nuestro coordinador y nos estamos encontrando el día sábado para nuestra tercera sesión. ¿Bien? Un gusto haber estado con ustedes esta noche. Cuídense mucho, que tengan bonito viernes y bonito fin de semana.